Bien, aquí estamos. Buenas tardes para todos. Les saluda nuevamente su profesor de Derecho Romano en esta sección G. Hoy que estamos ya, un segundito, por aquí dejé por aquí tengo mis instrucciones. Pero bueno, 44, con razón. Bien, jóvenes, señoras, señores, distinguidos amigos, compañeros, son las 5:44. Hoy estamos en miércoles 9 de agosto de 2023. Les saludo cordialmente, les agradezco mucho su paciencia, el estar ahí presentes para una cita más, una fase más de este tema tan apasionante que es el derecho romano y que tiene sus puntos interesantes. Y claro, como hemos dicho, el objeto del derecho romano es comprender las instituciones, pero también identificar las instituciones jurídicas, pero no solamente las de estas épocas remotas. Claro que al aludirlas, al comprender el inicio de la institución, uno comprende o asocia, en su caso, las instituciones que se derivaron, que son a lo mejor denominadas de la misma manera, se parecen muchísimo porque han sufrido una evolución a través de las sociedades diferentes y de los tiempos en 2 siglos, un poco más de 2 siglos de vida del derecho romano. Entonces hay razón de que haya evolucionado, pero lo interesante es que nuestro derecho, nuestra base jurídica, se encuentra vinculada directamente a esa raíz y en muchos aspectos, no solamente la sociedad latina, el mundo occidental está vinculado a través de esa ciencia, pero también a través de una serie de conocimientos y de disciplinas que los romanos ya heredaron junto con los griegos a estas sociedades occidentales. Por aquí les decía, tengo algún material que hoy vamos a avanzar, pero quería consultarles. El último día les dije que me acordarán, por favor, de cuál era el tema que íbamos a tocar hoy. Las leyes, licenciado. Bien, las leyes. Ahorita vamos a ver lo de las leyes y si nos da tiempo, creo que, bueno, si no nos da tiempo hoy para hacerlo en su totalidad, la próxima clase vamos a hacer un repaso de carácter general sobre lo que vamos nosotros caminando ya, pero entremos a este tema de las leyes. Entonces les presento mi escritorio y claro, siempre les recuerdo que esto para mí es pues el pizarrón, es lo que yo escribía en mis clases presenciales. Ahí iba explicando y escribiendo, y entonces, claro que en las clases presenciales se hacía un poquito más difícil, pero también se hacía más interesante porque les comento que como uno estaba ahí de viva voz, entonces el tiempo pasaba de una manera más dinámica. Este es el tema para hoy. Hoy es 9. Lo que pasa es que el lunes, no me recuerdo a quién, yo creo que esta sección le iba a dar esto, por eso la había fechado por el día de lunes, pero tocó hasta hoy. Entonces esta es nuestra tema para esta tarde-noche. Las leyes, entonces vamos a empezar siempre con un poquito de pausas para
ir identificando y comprendiendo estas instituciones, porque en principio la definición para poder entrar ya que a comprender cómo funciona en el imperio, no solo en el imperio, en el Estado romano, porque a veces cuando no es imperio romano, las personas identifican rápidamente la última etapa del estadio de evolución de esa civilización romana, que precisamente fue su fase imperial. Eso fue una fase imperial, el Estado romano. En realidad, cuando uno habla de imperio, es eso. Todavía en muchas de las, ¿quién me quería hablar? Fabi. No sé si será Fabricio o Fabiola, pero dígame por favor, que ha levantado la mano. ¿Se escucha? O a lo mejor se le conectó, digo yo, la señal de la mano a Fabricio Santos. Fabi Santos, bueno. Entonces, les decía, si no van a preguntar algo, entonces voy a seguir. Estamos en lo de las leyes. Les comentaba que a veces uno escucha a las personas decir el imperialismo yanqui, por ejemplo, y en las manifestaciones que se hacían en América, sobre todo en los años 70, principios de los 80, en que estaba muy remarcada la oferta de proyectos en América, proyectos de ideología marxista y apoyados por las sociedades de izquierda y tal. Siempre el imperialismo yanqui, que muera el imperialismo. Pero las personas no sabían definir qué era el imperialismo o por qué se le denominaba, por qué denominarle así. Lo que sucede es que el imperialismo es la máxima expresión de un modo de producción, que en este caso que comentábamos recién era la máxima expresión del capitalismo. Bueno, en el caso de Roma, el imperio romano también tuvo eso. Llegó a una fase imperial, a su máxima expresión del modo de producción esclavista, lo tuvo el imperio romano. Y entonces les decía que a veces se confunden las personas porque hablar de la fase de imperio, la fase imperial, o a veces uno dice el imperio romano, pero no siempre fue imperio. También hubo república, también hubo monarquía, como hemos visto en este curso. Y nosotros hablábamos acerca de la ley, porque ¿qué es la ley? ¿Verdad? Eso es lo que uno debe comprender, cómo se fue creando el significado de lo que nosotros ahora entendemos por la ley. Pero en general, ellos, los romanos, utilizaron para describir la ley el término lex, que básicamente lo que representa es una declaración de potestad. Es decir, cuando hablamos de una potestad, hablamos de un poder que es ejercido por alguien, y esa declaración de potestad, ese poder se lo había entregado, lo habían obtenido las autoridades, por supuesto, que así debía de ser, de así se interpretaba, de la voluntad popular, de la soberanía, ¿verdad? De ahí proviene la potestad esa para dictar leyes. Y es el ejercicio de la potestad el que permite hacer declaraciones que vinculen a ese ente que las ha declarado con aquel que le dio la autoridad para hacerlo. ¿Cómo pasa hasta hoy? Si nosotros vamos a la Constitución Política de la República, eso es lo interesante, que nosotros vayamos
tratando de marcar siempre nuestro conocimiento, porque todo está inventado. Esto no es que los constitucionalistas de América, particularmente los constitucionalistas del 85, de esta Asamblea Nacional Constituyente que trabajó entre el 84 y el 85, hayan descubierto el agua azucarada. Ya esto estaba así. Entonces, de lo que hablábamos es básicamente de esto, ¿verdad? Si uno va al artículo 153, entonces vas a encontrar, fíjate cómo se lee. En principio, remontémonos a las palabras. Decíamos que es una declaración de potestad que hace quien la declara, porque es el que tiene el poder, pero no se lo ha inventado el poder esta misma persona, sino se le fue dado. ¿De quién? El poder proviene del pueblo. Y entonces este poder dado por el pueblo, claro que sí, puede declarar, como es el caso del órgano legislativo y de las autoridades según su competencia, unas disposiciones de autoridad, unas disposiciones de voluntad, pero no son de ellas, se supone que se las dio el pueblo. Así se lee que el imperio de la ley, ya vamos a ver que se va a extender después a todo ese pueblo, que es precisamente el que le otorgó al órgano esa facultad de poder legislar. Así que, en principio, hay leyes, entonces, que son privadas, vamos a decir así, por la esencia que tiene de su creador, y hay leyes que son públicas, también dependiendo de la esencia del creador. Me refiero aquí al derecho romano, pero por supuesto, también en nuestro ámbito temporal y espacial, es decir, aquí en nuestro estado guatemalteco del siglo XXI, podemos encontrar leyes que son privadas, y que son privadas precisamente ¿por qué? ¿Por qué son privadas? Porque solamente afectan a personas determinadas vinculadas con una situación específica. Nace de su raíz del derecho romano, en la que, vean mis distinguidas amigas y amigos aquí, ¿cuál es la ley privada? Pues la que declara a alguien que dispone de una cosa propia. Porque, claro, recórdate tú que mucho de lo que nosotros enseñamos de derecho romano, he dicho otras veces, es el derecho privado, el derecho civil. Y básicamente los conflictos que resuelve el derecho romano, de este jus civili o jus civili, y eso que resolvieron los jurisprudentes con toda su doctrina, con que resolvían los casos que eran llevados a su conocimiento, básicamente se referían a disputas, a problemas particulares, pero de índole patrimonial muchos. Y claro, de ahí ha salido que la ley que declara a una persona, a un particular, es una disposición que él hace de algo que le es propio. Entonces, es fácil decir que la ley privada es la que declara a alguien que dispone de una cosa propia. Lo vamos a entender mejor si vemos un ejemplo. Bueno, como aquí es el caso del derecho romano, y ya sabemos que la sociedad romana era dada dentro del contexto del esclavismo, podemos entender que como una cosa propia era un esclavo, porque los esclavos, su condición era de cosas, pertenecían los esclavos a un patrimonio de una persona sui juris, ¿recuerda de eso? Así que podía ser un ejemplo de una disposición de un particular sobre una cosa propia, aquel vendedor que imponía como condición en la compra-venta
que el comprador no hiciera vivir al esclavo fuera de Roma, por decir algo. Otro ejemplo que es más gráfico, más que se percibe mejor, sería este, el testamento, porque claro, ya testamentos habían en Roma, sí, como todo está inventado. Nosotros, estas instituciones como el testamento, que ya vamos a verlo, pues aquí no sabemos nosotros que el testamento es un instrumento público que recoge la última voluntad de alguien que dispone de sus cosas para después de su muerte. Igual era en Roma. Ahí el testamento es exactamente la misma disposición, la sucesión hereditaria es la que se crea ahí y que tiene como principal herramienta jurídica el testamento, ese instrumento que el testador, una vez fallece, su voluntad, por virtud de ese documento, de esa disposición de última voluntad, establece cómo se deba repartir. Así que es eso también un ejemplo de una ley privada. En Guatemala nosotros hay leyes privadas, claro que las hay, porque damos cuenta que cuando hay ocasión de un negocio jurídico entre particulares, ¿qué es lo que se da por excelencia? Un contrato. Y los contratos son leyes para las partes. Ahí en los contratos están los elementos personales de los contratos según sean los contratos, ¿verdad? Hay contrato de arrendamiento, por ejemplo, y en ese contrato de arrendamiento se establece por parte del arrendante las condiciones en que da el bien para el uso y habitación del arrendatario, en las condiciones en que ahí está establecido para las partes el plazo del contrato. Por ejemplo, también está establecido el precio del arrendamiento, ¿verdad? Si hay necesidad de que exista fianza o no, estará también ahí la garantía establecida del fiador y la forma en que se obligan. De tal suerte que los contratos por excelencia son ejemplos de leyes privadas y que claro que si recuerdas tú tus clases de introducción al derecho, vas a encontrar que esas leyes privadas están clasificadas abajito hasta abajo de aquel gráfico, de aquel triangulito de la pirámide de Kelsen, como leyes individualizadas. Ahí estarían las leyes, los contratos, las escrituras públicas, porque fíjate que las declaraciones unilaterales de voluntad también pueden ser un ejemplo de la ley privada, porque las declaraciones unilaterales de voluntad establecen una obligación a la que se dispone la persona que declara, como por ejemplo la promesa de recompensa, y eso no es un contrato, pero está regulado en el Código Civil. Y sin embargo, la declaración que hace propiamente el particular lo obliga a él. Y a veces sin contrato, porque esa es, por ejemplo, en el Código Civil encontramos la regulación, eso sí, de esas situaciones que se denominan, ¿cómo es que se denominan? Obligaciones provenientes de hechos lícitos sin convenio. Y ahí tenemos esas declaraciones, la promesa de recompensa, la oferta al público. Y
Bueno, estos serían los ejemplos de unas leyes que son privadas. Dicho esto, a menos que no sé si alguien quería entrar a la clase. No. Bien, entonces sigamos con nuestra exposición. Estamos aquí, ahora nos correspondería la ley privada, pues si hay una ley privada quiere decir que también vamos a encontrar una ley que es pública. ¿Cuál es la ley pública? Pues la que declara el Estado. En el caso de lo que nosotros estudiamos, del Estado romano, entonces ya vamos a encontrar que la ley, como recordate tú que básicamente estamos nosotros circunscribiéndonos en principio a la época republicana del derecho romano, que es la que crea más instituciones. Por esa virtud encontramos aquella que declara el magistrado también, pero magistrados siempre hubo. La diferencia es que el magistrado que viene de la monarquía, de la época arcaica del derecho romano, porque habían magistrados en la época arcaica. Recordate que precisamente son los decemviri, aquellos 10 magistrados, quienes declaran la ley de las 12 tablas, pero ellos la elaboran. Sin embargo, quienes aprueban esa ley son los comicios, los comicios. Y entonces ahí vemos nosotros que ese mismo funcionamiento se siguió dando durante la República, con la salvedad de que los magistrados en la República ya podían también tener, desde la declaración, desde que sale la ley de las 12 tablas, a los magistrados les es dado también la facultad de emitir decretos y también de emitir edictos. Lo vamos a ver más adelante, pero en principio analicemos que en el caso de Roma, los magistrados declaran ley y precisamente la ley es sometida al conocimiento de los comicios. Recuérdate tú también que en la época republicana, ¿qué era lo que te estaba diciendo? El Senado pedía, el Senado controlaba a través de su autoridad, lo vimos en la clase anterior, pero era un control de autoridad en la época republicana sobre la potestad de los magistrados, cónsules y pretores, con sus senado consultos, que ya lo vimos en la clase anterior, pero el magistrado entonces es el que prepara las leyes para pasarlas a los comicios, o en su caso en la República también al Senado. Y en el caso de la función de los comicios, recordemos que los comicios tienen la facultad de aprobar o rechazar las leyes que son sometidas a su conocimiento. Por eso, como el magistrado es el que las manda hacia el Senado, hacia los comicios, el contenido se llama rogatio, pero los comicios efectivamente pueden rechazar la ley, o en su caso la aprobarán. Lo que no pueden hacer los comicios es modificar el contenido. Solamente entonces les es dado aprobarlo o rechazarlo. De esa cuenta vamos a ver que hay una situación muy interesante aquí, porque la ley, una vez que es aprobada, digamos, porque si se aprueba, pues entonces la ley va a tenerse que convertir en pública, porque va a vincular a todos los miembros, a todas las personas. Aquí en el derecho romano se dice vincula a todos los ciudadanos. Pero ¿cómo
¿cómo se hace para vincular a todos los ciudadanos esa ley pública? Como va dirigida a todos, entonces, claro que hay que darles a conocer. Y ese es el principio de que el texto sea publicado, que haya una manera de publicar la ley. Yo les quiero decir que, por ejemplo, por eso decía, perdonen que insista en eso, que el objeto de estudiar derecho romano es comprender e identificar las principales instituciones y las cuestiones que estarán vinculadas a las instituciones jurídicas, pero no solo esas históricas, sino que vemos en nuestra propia realidad, en nuestra sociedad, que lo que hacemos, nuestra práctica en relación al derecho, deviene de esta cultura de hace más de 2000 años. De ahí se ha inventado todo. Como la ley es pública, porque vincula a todos, ¿qué quiere decir que vincula a todos? Que hay una generalidad. Esa es una característica de la ley, la generalidad, porque es para todos. Ahora, veamos nosotros si hacemos una pausa, cómo es que efectivamente en nuestra situación, en nuestro medio, en nuestra actualidad, en nuestros tiempos, veíamos recién el artículo 153, ya vimos que es de la Constitución Política de la República, y vemos aquí que el imperio se extiende a todas las personas. Comprendemos entonces que a todas las personas es la característica de la generalidad. Muy interesante también el uso del idioma para los legisladores, porque date cuenta cómo el imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República. No se lee, no consignaron ellos, por ejemplo, a todos los ciudadanos, como pasa en el caso de los romanos, pero ahí hay una explicación lógica en el caso de Roma. ¿Cuál es la explicación que sea así en Roma? Que, claro, el ius civili, habíamos dicho, que la promulgación de sus leyes, de sus órganos, se extendía básicamente, y sobre todo si estamos aquí en la parte que a nosotros nos interesa del derecho civil, era para el ciudadano romano. ¿Se acuerdan? Entonces, aquí es a todas las personas en Guatemala, porque si se pusieran los ciudadanos, automáticamente se excluirían todos los menores de edad. Porque los ciudadanos, ya sabemos todos aquí, que un atributo de la personalidad es la capacidad, y la ciudadanía se adquiere hasta que dan los 18 años. Entonces, imaginaos el error. También se excluirían a los nacionales o ciudadanos de otros países que estuvieran de paso o que fueran residentes en el territorio de la República. Así que son bien importantes estas palabras. Pero lo básico es que ilustra la característica de generalidad. Otra situación que hay que notar en esta característica de generalidad de nuestro derecho, del imperio de la ley en Guatemala, es que el texto es muy bonito y muy completo para poder regular, que no es solamente, como claro, aquí ya quedó que es a todas las personas, pero también se refiere a las calidades que tengan las personas. Pues en el caso de los funcionarios, incluso los que administran justicia, mira, son depositarios de la autoridad y responsables de su conducta, que dice, sujetos a la ley. Esa sería la situación, ¿verdad? Eso es lo que nosotros entendemos. Eso es lo que nosotros entendemos, pero no lo entiende así
el político latinoamericano tradicional. Aquí ya sabemos nosotros que la realidad es otra, pero el texto de la ley, como nosotros, así me decía, mira tú, yo en algunos años, la época más reciente, recuerdo que tuve hace, ahí por 2019 me parece, que me designó la decanatura para suplir unas clases interinamente, suplir unas clases en el pensum profesional. Eran las del doctor Landelino Franco, y entonces él daba derecho procesal del trabajo. Eso me tocó, tuve el honor de suplirle un semestre. Y claro, yo enseñaba lo que la ley establece, las instituciones procesales, pero en un par de ocasiones encontré a algunos estudiantes los estudiantes siempre le quieren salir a uno al paso. Y me dijeron, pero miren, que eso en la práctica no se cumple. Eso en la práctica no sé qué. Entonces yo tuve necesidad, lo recuerdo ahora, y el hecho de que lo apunte en este momento es que uno viene a enseñar aquí lo que la ley establece, lo que la teoría, la doctrina legal sostienen, lo que la ley regula. Pero no podemos estar, si fuéramos a las particularidades de lo que pasa afuera, eso nosotros no lo podemos enseñar. Uno sabe que afuera hay un montón de mañosos y un montón de situaciones, pero esto es la esencia de lo que uno debe saber para poder tener precisamente el control de sus actos y de los demás, una vez que si uno le toca en suertes ser administrador o depositario del poder público. Bien, los ciudadanos entonces es otra cosa muy interesante. Fíjate que hablando de la ley, porque es de lo que estamos hablando, de la ley pública, que la ley es pública porque vincula a todos, ya dijimos, el carácter de generalidad que tiene, la ley va dirigida a todas las personas, por eso es que es pública. Hay una cuestión en la que tengo que regresar. Si nosotros hablamos de esta ley no es pública, porque no va dirigida a todas las personas. En el caso, por ejemplo, del testamento, solo al grupo de quienes, de los deudos, de los presuntos herederos del señor aquí que falleció. Y en el caso de esto, solo en el comprador, es solo particular. Pero la ley pública, la ley que declara el Estado, sí tiene esa característica. Va dirigida a todo mundo. A todo mundo, quiero decir, a todos los que están en el medio de la competencia territorial, extensión geográfica que abarque esa regulación. En el caso de Roma, pues abarcaba a los ciudadanos los ciudadanos de todo el imperio. Y claro, aquí da paso a otra característica, otra situación bien interesantísima, porque además de que la generalidad es esencial para la ley pública, también el ciudadano, en el caso de se lee ciudadano porque es el caso del derecho romano, tienen el deber de conocerla. Igual pasa en nuestros tiempos. Los habitantes de la República tienen la responsabilidad, el deber de conocer la ley. Y por eso, ¿qué te parece a ti? No se puede excusar de cumplirla, la ley, alegando que se ignora. Así pasaba con los romanos y así vemos que está también en nuestro medio. Es una situación interesante porque
no pueden los particulares venir y sostener, y buscamos, me acompañan por favor a esto, ojalá que la tenga por aquí todavía, la ley del organismo judicial, aquí dice, ¿verdad? Ley del organismo judicial, y aquí está, siquiera sea una buena ley que me sale aquí, porque a veces salen unas cosas que hasta desactualizadas, pero ese está bien, es el decreto 2-89, y si ustedes me acompañan, ley del organismo judicial, al artículo 3, entonces, mira tú que se lea. Contra la observancia de la ley, no puede alegarse ignorancia. ¿Por qué? La ley, mira, no puede decir la gente, es que eso porque yo no sabía, yo lo hice por ignorancia. De todas maneras, era culpable, pero es que, ¿y eso por qué? Ya salió la publicación. Por eso es que se publica la ley. Bueno, es que yo no compro el diario oficial, pero de todas maneras ahí se publican las leyes. O si se trata de una situación de un edicto, precisamente en cuestiones, lo vamos a tocar el tema, ¿verdad? También hay publicaciones que no necesariamente hace el Estado, pero se hacen en algunas, por ejemplo, en la jurisdicción voluntaria notarial. Hay publicaciones de edictos para que la gente se oponga a determinadas situaciones. O si vemos también en el caso de los juzgados, cuando se manda edictos para remate de bienes, por ejemplo, sale el edicto en la publicación, pues es una cuestión para que se enteren. Pero generalmente las leyes, claro, deben ser como pasó, como lo descubrió, como lo determinó el pueblo romano, había que publicarlo. La ley de las 12 tablas, que era esa ley general, esa ley de las 12 tablas que nunca, a pesar de que hubo cambios en lo político y evidentemente en las instituciones procesales y también el avance en instituciones sustantivas del derecho, nunca fue derogada la ley de las 12 tablas. Entonces, claro, ¿qué tenía esa ley? Había sido publicada. Si la publicaron, no había diario oficial, pero por eso estaban exhibidas en tablas ahí de un material, bueno, no sé qué metal sería, pero algunos dicen de bronce, yo no sé, pero la cuestión, como nunca las he visto, pero la cuestión es que estaban ahí, bien labrado el contenido de la ley para que todos lo leyeran, y entonces no podían decir, pues no lo hemos sabido, no sabíamos de eso. Pues es que no me enteré, pues tu mala suerte, porque sí se debe saber, ahí está en la ley del organismo judicial, que uno no puede alegar ignorancia de la ley. Una cuestión muy importante que también deben tener presentes, por ejemplo, ustedes que son estudiantes de derecho, cuando los examinan, cuando les preguntan, pero en la universidad, por imperio de alguna circunstancia, sobre todo lo digo porque pasa en los exámenes privados. Fíjate que, bueno, antes yo participaba más en esto de los exámenes privados, pero francamente que a veces es echarse uno enemigos por gusto ir a examinar privados. Dicen que uno es muy malo cuando se pierde la gente y no todos pueden ganar. Pero porque no es porque uno sea malo o porque uno quiera buscar que ya no haya, no es eso, sino que la gente a veces se expresa mal. Y de una vez hay cosas muy puntuales que uno evalúa tú. Fíjate que esto que estamos viendo es una cuestión tal vez de las generalidades del derecho, pero no porque sean elementales, dejan, pues como son elementales, pues, son importantísimas, porque son fundamentales. Y si alguien no las sabe, ¿qué puede uno esperar? Así que el mejor consejo que yo humildemente les doy
en esta tarde noche a todas y todos es que cuando un examinador les pregunte por algo y ustedes no tengan la respuesta, no vayan a cometer el error de decir, oh, licenciado, eso francamente no lo sé. Disculpe, licenciado, pero eso no lo sé. ¿Cómo vas a creer tú que vas a contestar de esa manera? Alguien, un estudiante de derecho que pretende ser abogado, que pretende ser profesional del derecho, y que para eso ha pedido su plaza, su cita, su audiencia de examen técnico profesional, que le diga a uno, es que fíjese, licenciado, que eso sinceramente no lo sé, pues entonces ya perdió. Aunque lleve ahí muchas ganadas, pero con eso ya le bajó. Va a ser muy difícil que uno lo pase. Porque uno, y especialmente el abogado, el profesional del derecho, es que por regla general, los ciudadanos, los habitantes de la República, cualquier silvestre, no puede alegar ignorancia, mucho menos un profesional del derecho, mucho menos una persona que pretende ser profesional de derecho. Un examen no puede venir y decir, fíjese que eso sinceramente no lo sé. Tampoco se puede quedar callado. Pero entonces, ¿qué va a contestar? Bueno, este es mi consejo. Lo que tenéis que contestar es, licenciado, fíjese que eso lo, lo pongo en la punta de... Ahorita, lamentablemente, no lo recuerdo. Pero casi, pero ahorita no lo recuerdo, licenciado. Es diferente. Pero ahí está. Entonces ya te das cuenta tú, pues hay deber de conocerla. Entonces, claro, como se debe publicar, porque en eso estamos, su texto se debe exponer en público, precisamente para que no se pueda excusar la gente de alegar ignorancia. Y cuando se publica, porque eso también, pues esto es una cosa igualmente fundamental. Cuando nosotros vamos al artículo que sería 180 de la Constitución, vemos que la ley empieza a regir en todo el territorio nacional. ¿Cuánto dice? 8 días después de su publicación en el diario oficial, o a menos que la misma ley ya traiga su plazo, ¿verdad? Es lo que se entiende aquí. Pero 8 días después de su publicación íntegra en el diario. Es que ese día no lo compré, qué mala suerte, pero ahí estaba. Entonces, eso es el asunto, mis distinguidos amigos. Ya vamos viendo que es interesante. No es que nosotros vayamos, como siempre digo yo, nada más avanzando como las lecturas que hacen. Una consulta. ¿Qué manda? ¿Esos 8 días son hábiles o calendarios? Sí, o calendarios. Bueno, en los plazos, en todo lo que se encuentre, todo, aunque tú leas cuestiones como término, la palabra que antes se utilizaba, antes se distinguía entre término y plazo, pero todos siempre van a ser, los días van a ser contados siempre como hábiles, excepto en materia de amparo. Las cuestiones determinadas en la ley de amparo, decisión personal de constitucionalidad, y en los procesos que de negociación de pactos colectivos, cuando hay conflictos de carácter económico social, las mismas leyes disponen que todos los días y horas son hábiles. En caso no lo digan así, los días tendrían que ser contados conforme a lo que regula también. ¿Eso en dónde está regulado? Eso también está regulado en la ley del organismo judicial.
cómo se cuentan los plazos. Lo vas a encontrar aquí, estamos en primacía de la ley, fuentes de la ley, y qué es lo que estamos buscando aquí, la vigencia de la ley. La ley empieza a regir 8 días después de su publicación íntegra en el diario, a menos que la misma ley amplíe o restringe el plazo. El cómputo de ese plazo se tomará en cuenta todos los días. Eso lo encontramos en la ley del organismo judicial, pero así es, mira, en tanto como en este caso, que se en cuenta todos los días. En el caso de que yo te apuntaba, en los casos en materia de amparo, exhibición personal de constitucionalidad y en las negociaciones de pactos colectivos, como los incidentes de reinstalación que devienen de la negociación de pactos colectivos, todos los días y horas son hábiles. Entonces, ¿aquí qué es? Porque aquí ya establece la ley, esta es la ley del organismo judicial, que todos los días son hábiles. Bien. Gracias, licenciado. Por nada, en otra cosa, estábamos aquí. Veamos el otro asunto. Permítanme un segundito. ¿Por dónde es que iba? Yo creo que ya nos están mandando una notificación. Permítanme un segundito. Sí. Ya fíjense que me estaban mandando precisamente en este momento una notificación de la fecha para evaluar la clase. Y tengo yo aquí que va a ser el 30 de agosto, nuestro examen. Fíjate, los exámenes, al parecer, los primeros parciales empiezan el día 22. Bueno, después de ese paréntesis, vamos entonces a... veníamos... Bueno, aquí está, que desde la publicación de la ley de las 12 tablas, se fijó que la ley no podía dirigirse a un ciudadano en particular, y por lo tanto se llegó a considerar que la ley tenía que contener una orden general, que era de lo que estábamos hablando recién, dirigida a todos los ciudadanos. Como eso ya lo vimos, ya vemos entonces que por eso fue que se publicaron la ley de las 12 tablas de la manera en que se publicaron, para que todo el mundo se enterase. Así que la generalidad desde entonces... Licenciado, perdone. ¿Será que puede retroceder una diapositiva? ¿Esta quieres tú? Sí, gracias. Bueno. Ya, licenciado. Entonces, desde aquí ya se empezó a ver eso de la generalidad y se resume en esto, ¿verdad? Que la generalidad es una característica de la ley. Y aquí viene la introducción a un tema importantísimo, porque esa declaración, la ley ya vimos que es una declaración de potestad, ¿verdad? Que la hace un ente y que vincula a quien la emite con el que va dirigida y viceversa. Pero la generalidad distingue a la ley, de otros actos emitidos por el poder público, por la potestad. Fíjate, entonces yo aquí, si fuera, ya ves que mis clases son diferentes precisamente porque nosotros no vamos así como repitiendo de loritos las cosas. Vamos en análisis y entonces tendríamos que pensar cuáles son esos otros actos de la potestad. Y a eso me da oportunidad para explicarles, cuando abrimos la clase decíamos que precisamente los magistrados tenían ciertas potestades para emitir decretos o edictos.
que estos son esos otros actos de potestad. La diferencia con la lex es que los decretos y los edictos emitidos por los magistrados no van dirigidos a la generalidad, van dirigidos a personas en particular, a un conjunto de personas en el peor de los casos, pero no a todos. Por eso es que la generalidad es una característica de la ley, la lex, que la diferencia de los decretos de los edictos, porque estos otros actos de la potestad, esas otras autoridades también pueden emitir leyes, pero van dirigidas solamente a unas personas. Y aquí es importante referirnos entonces a que, antes de pasar ahí, nos suenan estos términos, estas denominaciones, decretos y edictos, son conceptos que nosotros tenemos en la actualidad y mira, también son copiados, bueno, no son copiados, sino que derivan de la cultura de este derecho. Los decretos, ya los magistrados en aquel tiempo emitían decretos o edictos. Y con esos nombres precisamente se conocen los decretos de esas autoridades. En la actualidad nosotros sí tenemos que a la ley le denominamos lex, o ley, a la denominada aquí lex para los romanos, serían las leyes que dicta el órgano encargado de la legislación en Guatemala, que también ahí hay una diferencia actualmente, porque para diferenciar las leyes dictadas por el órgano encargado de la legislación, nosotros sabemos que cómo se denominan esas leyes, que a través de qué son promulgadas. ¿A través de qué? Porque fíjate que aquí está la situación. Sabemos nosotros que la ley, los preceptos fundamentales son normas de la ley, son normas generales de aplicación, interpretación, integración y ordenamiento del orden jurídico guatemalteco. Eso dice la ley del organismo judicial. Pero nosotros vemos en esta ley, en el precisamente aquí donde tengo la Constitución, es en el proceso de aprobación de la ley. Ese que vieron ustedes en la formación y sanción de la ley, que es el proceso, ¿verdad?, de la ley. ¿Y a través de qué se materializa la ley que dicta el Congreso? A través de decretos del Congreso de la República de Guatemala. Así son nominados, ¿verdad? Todas estas leyes que se tramitan a través de este proceso de formación y sanción de la ley, pero fíjate, esta es la ley. Se rinden, se materializan a través de decretos que emite el Congreso de la República de Guatemala, y esa sería la ley. Sin embargo, también nosotros tenemos que hay en nuestros preceptos los jueces, los magistrados, cuando me acordé por esto, porque aquí vemos que hay la ley que emite con carácter de generalidad en Guatemala el Congreso de la República, son a través de decretos del Congreso de la República de Guatemala. Por ejemplo, una ley de esas sería esta que estamos viendo aquí, ¿verdad? La ley del organismo judicial. Muy bien, ¿y qué es eso? El decreto. Mira, decreto, solo que tiene un número, fue el decreto 2 del año 1989, pero ahí está, es a través de decretos del Congreso de la República de Guatemala. Diferente
es entonces otro tipo de decretos, porque esas leyes emitidas por el órgano legislador es de aplicación general, como hemos leído en esto, como cualquier otra ley. Los preceptos fundamentales son normas generales de aplicación, igual que cualquier otra ley del Congreso de la República. Pero mira tú, hay una situación. También vamos a ver si en el artículo, que sería aquí, me parece que es el artículo 41. Ay, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Tan, taran, tan, 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 taran, tan, tan. 45. Los plazos. Aquí está. Nosotros tenemos en nuestra ley del organismo judicial, que no sé si, esa es la que estamos viendo, ¿verdad, muchachos? Esta es la ley del organismo judicial. Y entonces podemos tener nosotros aquí que hay encerrado otro término bien importante. Y entonces mira aquí que se lee. Las resoluciones que estaban. Hombre, ese se me pasó otra vez. ¿Por qué no me cae en las resoluciones judiciales tú? Aquí está. Al fin, los decretos, ¿qué se lee? Decretos. Porque fíjate tú que esas son las resoluciones. ¿Qué diferencia hay entre estas resoluciones? Son decretos. Y también hemos visto, este es un decreto, solo que este es del Congreso de la República. Y las que vemos aquí son decretos emitidos por los jueces, por los juzgados, por las judicaturas. Claro, hay una diferencia abismal. Pero básicamente, vamos a decir, ambas son leyes. Solo que las emitidas por el órgano legislativo son de aplicación general. Mientras que las que son emitidas aquí por los jueces son leyes también, pero solamente afectan a las personas, a los entes que están vinculados a un proceso que conoce una judicatura. Eso es la diferencia. Y esa diferencia es precisamente la que tienen aquí también esta lex con estos decretos. Esta era para todos y los decretos y los edictos solo para las personas que están involucradas en un determinado interés ante el órgano jurisdiccional. Dicho esto, entonces avancemos. Nos tocaba, esto ya lo habíamos visto, esto, ¿verdad? La ley, que ya hemos visto, la lex es un acto de potestad, pero en el caso de que nosotros aquí nos referimos al ius, sabemos que en nuestro curso de Derecho Romano, el ius es el derecho que ha creado la autoridad de los jurisprudentes. El ius es la jurisprudencia. El ius es todo ese cúmulo de antecedentes que resolvieron casos, antecedentes resueltos por la autoridad de los jurisprudentes. Entonces, lo que pasa es que la ley, a partir de que se promulgó la ley de las 12 tablas,
se convirtió en un elemento que los juristas tomaron para enriquecer su juicio, digámoslo así. Aquí se lee de otra manera, ¿verdad? Yo te pongo lo que literalmente expresan los textos. La ley se convierte en fuente del derecho en cuanto los juristas toman en consideración los nuevos datos que contiene la ley y los incorporan al jus. Quiere decir que ellos interpretaron la ley y enriquecieron su juicio con eso. Pero, eso sería aquí, ¿verdad? Pero la mayor parte de leyes, es decir, la mayor parte de esta lex, de estas leyes, porque son las leyes que llevan generalidad, lo que pasa es que la mayor parte de la lex se refiere a asuntos políticos, criminales y fiscales, porque era la ley pública. Y esa muy poco se refirió a aspectos del derecho privado. Por supuesto, hubo cosas que sí enriquecieron en sus interpretaciones de los juristas, pero la mayor parte de esas acciones que estaban establecidas en la ley de las 12 tablas se referían, de la lex, se referían a asuntos políticos, es decir, de carácter administrativo o penal o tributario. Y entonces eso, como no resuelve casos entre particulares, se refiere a esto, no afectan al jus de una manera determinante. Dicho esto, entonces vamos a ver que eso solo por información, para ejemplificar lo anterior. Porque hubo pocas leyes, por supuesto las hubo, leyes o lex, de esas de que tienen carácter de generalidad, que afectaron a las relaciones entre los particulares, como la ley esta, Aquila, que trataba acerca de establecer los daños, quién era el responsable, y cómo debía responder cuando se daban los daños al bien ajeno. También esta ley tiene relación con la fianza, básicamente con eso, con establecer fiadores. De ahí se deriva el nombre furia de las fianzas, que trata de establecer la manera de hacer válidas las fianzas. Fianzas es cuando alguien sale por fiador. Y luego las ley falsiria, que regula aspectos sobre la sucesión, sobre las sucesiones. Son 3 ejemplos nada más, pero pues esto yo no voy a preguntar de un ejemplo, o en todo caso si hiciera una pregunta vinculada con eso, pues pondría yo el nombre de la ley, te diría en qué afectó o algo parecido, pero así que se lo sepan de memoria o los años en que salieron, eso no. Bien, dicho lo anterior, veamos cómo ha avanzado ya el tiempo. Son las 6:47, faltan 13 para las 7 de la noche. Vamos a ver si nos va. De esto de la desaparición de las leyes comiciales, pues brevemente hablamos el otro día, porque ya habíamos referido que los comicios, obviamente, debido al crecimiento tanto en población como geográfico del Imperio Romano, del Estado Romano, ya no se reunieron, dejaron de ser efectivos en su función los comicios, y entonces obviamente fueron desapareciendo las leyes comiciales. Pues desaparecen los comicios porque no se reúnen, tenían que desaparecer también las leyes. Eso es como aquello tan claro como que si desaparece lo principal, tiene que desaparecer lo accesorio. Y claro, así fue. Pero al desaparecer los comicios, entonces los emperadores, ya a partir de que porque comicios todavía hubo durante la República, pero
cuando ya se está agotando la república, vienen los emperadores, ya durante el principado, es decir, cuando empieza el imperio, empiezan a elaborar las disposiciones estas de potestad y las enviaban al Senado, pero el Senado solo las pasaba, las aprobaba, porque realmente los emperadores ya eran los que tenían el poder de todo. Y así ya salían como si fueran entonces Senado consultos. Antes, durante la República, y ya los Senado consultos en realidad no tenían una determinación de imperatividad, porque el Senado daba consejos a los, como vimos en la clase anterior, en forma de consejos eran sus disposiciones hacia los magistrados que tenían imperium, y ellos tenían la potestad, basados en su imperium, de obedecer o no las recomendaciones del Senado, pero claro, muchas veces decían que sí, aunque no estuvieran de acuerdo, solo para no hacerse enemigos de los senadores y ser ellos, cuando ya tuvieran la condición de ex magistrados, miembros del Senado ese. Pero ya durante el imperio, cuando están los emperadores, los Senado consultos pasan a ser prácticamente disposiciones legislativas. Y los edictos, bueno, los edictos eran disposiciones también que publicaban los magistrados al inicio de sus magistraturas. Para nosotros va a ser más importante el edicto del pretor, porque ese es el que nosotros, les decía la vez pasada, vamos a mencionar más por ser el magistrado que está relacionado con la jurisdicción. Así que los magistrados pueden dar edictos también, que es una disposición legal en el sentido de relacionar cómo se va a desempeñar la magistratura y también indicarle a los gobernados, a los administrados, qué requisitos tienen para poder hacer uso de tal o cual acción, que sería en nuestro caso poder tener derecho a qué, porque lo que para nosotros es tener derecho, para ellos era tener acción. Así que el contenido de esas disposiciones de autoridad de los magistrados fueron publicándose, y a la colección, digamos, de esos edictos y de esos decretos le llamaron también derecho honorario, derecho edictal o derecho honorario, pero además lo vamos a identificar como derecho honorario porque ya vimos nosotros que los magistrados, como no recibían dinero, su gestión era solo por el honor, y por eso eran honores, y de ahí vino el derecho honorario. ¿Qué otra cuestión? El derecho honorario, que procede de la potestad de los magistrados, es decir, el cúmulo de sus legislación, de sus edictos, se distingue del derecho civil. El derecho civil es el ius, porque el ius es la doctrina, es lo que crearon los jurisprudentes, eso lo podemos establecer, solo es una observación. Y aquí está, con esto vamos a terminar, no se preocupen, el edicto del pretor urbano, que esto va a ser importante, porque así como se publicaron leyes de las 12 tablas y todo, el pretor urbano publicaba, le vamos a el edicto del pretor le podemos quitar incluso urbano, porque los pretores, el pretor cuando iniciaba su gestión tenía que poner allí como públicamente se conociera la manera en que iba a desarrollar su magistratura. Y entonces tenían que poner eso, dado que ellos iban a solucionar los litigios,
tenían que hacer mención en ese edicto de cosas relativas a quién podía acudir, en cómo ser representado, lo vamos a ver, pero todo eso lo hacían a través de edictos, o sea que los publicaban ahí. Todos esos edictos de los pretores eran nada más, vamos a ver los más importantes y los vamos a encontrar en estos. El contenido, pues como te decía, básicamente eran las disposiciones, indicar cuáles eran las disposiciones para poder resolver los litigios. ¿A qué se referían entonces? A quienes podían presentarse a iniciar un juicio, cómo podían ser representados, por ejemplo, las fórmulas, ya esto es el procedimiento formulario, ¿verdad? De las acciones eran las mismas acciones de la ley, pero ya se llevaba por fórmulas, o sea, qué era lo que se precisaba para que se pudieran juzgar las acciones. Como te digo, ellos tenían el lugar, nosotros tenemos en nuestras normas jurídicas derechos, como ellos lo que tenían era la ley de las 12 tablas, esa ley lo que tenía eran acciones, por eso se leen así. Y el pretor, con esto terminamos, el pretor, independientemente de que diga urbano, le vamos a dejar solo el pretor, siempre emitía un edicto al comienzo de su magistratura. Ya sabemos nosotros que el pretor y todas las magistraturas, excepto los censores, duraban un año en sus cargos. O sea que el edicto del pretor lo emitía él al comienzo de su magistratura y obviamente ese edicto tenía validez para toda la magistratura, para todo el año. Por eso se llamaba edicto perpetuum. ¿Por qué? Porque duraba toda su magistratura, perpetuum. Ahora, pudiera ser que durante el transcurso del año surgiera algo en particular que había que agregar, entonces podía emitir un edicto para agregarlo. A ese edicto se le llamaba edicto repentinum. ¿Verdad que nos suena? Y con eso creo yo que nos vamos a quedar hoy. Esto es porque un nuevo pretor, al tomar el año entrante, al terminar su gestión, podía emitir otro edicto, eso es cierto, o podía introducir cambios, pero regularmente ya a fines de la República y comienzos del Principado, podían verse que se podía revisar y modificar. Entonces empezó a suprimirse y la verdad es que la experiencia fue demostrando que no funcionaban esas cuestiones del derecho de estar modificando las cosas, así que por eso se quedó siempre en derecho, que dijimos, en el edicto perpetuo, porque lo que ya no funcionó fue esa cuestión de hacer modificaciones. Y entonces, ¿para qué iban a estar haciendo ese edicto traslatium? Así que, de todas maneras, quedémonos con esto, ¿verdad? Con el paso del tiempo, se fue estabilizando un texto del edicto que se transmitía de pretor a pretor sin modificaciones. Era el edicto traslatium. Esa es una pregunta que la vamos a incluir en examen. La próxima clase, como son ya estoy viendo que faltan 2 minutos para las 7, hoy nos vamos a quedar aquí, pero en la próxima clase me acuerdan por favor que esta es la sección G, que yo dejo mis cuestiones, el edicto perpetuo, ahí nos quedamos, y que era lo que vamos a ver en la próxima clase antes de cerrar. Esto. Vamos a desarrollar un laboratorio
para la próxima clase, así que les ruego su presencia. Eso va a ser el próximo lunes y lo vamos a hacer más o menos de esta manera. Por ejemplo, si yo les pongo aquí, magistrados que eran nombrados cada 5 años tenían la potestad de hacer la lista de los ciudadanos, así como la lista de los senadores. ¿Verdad? ¿Los censores? No. Los censores. Pues sí, aquí está la respuesta, serían los censores. O sea que ya, y fíjate tú que así, más o menos así son mis exámenes, ¿verdad? Magistrados que no necesariamente sabían de derechos, sin embargo, a ellos se les encarga la jurisdicción para emitir o dar sus edictos, se asesoraban de los juristas. Bueno, eso también lo dijimos, pues son los pretores, porque ellos no necesariamente sabían de derecho. Tenían una carrera política, pero juristas no eran. Así que, bien interesante, por aquí nos vamos a quedar para la próxima. Ay, Dios, no guardar. Y ya solo me resta, ahora que quiero desconectar, no hay cómo. Bueno, ya había desconectado, no sé, pero... Ya no está presentando. En todo caso, yo les agradezco el favor de su atención. Nos vemos, nos escuchamos la próxima clase, la próxima semana. Ya les he anticipado que las fechas, según me mandaron notificación aquí, se inician los exámenes parciales el día 22. Y terminamos hasta el 1 de septiembre, pero en el caso de nosotros, Derecho Romano, está señalada la fecha del 30 de agosto. Nos hablamos, que tengan feliz noche, con permiso. Feliz noche. Feliz noche.